Buenas tardes, bienvenidos todos a esta primera charla, a este primer webinar de Estadística para Todos. Hemos decidido pues iniciarlo con el tema de lo cualitativo y lo cuantitativo, motivado a que son conceptos que a veces son difíciles de digerir, no siempre esas intuiciones pues llegan a estar bien reflejadas en los aspectos técnicos y metodológicos. Entonces pues hemos querido conveniente iniciar pues una charla sobre esto desde el enfoque de la estadística y de la ciencia empírica en general, es decir, de la medición. Bueno, sin más preámbulo, esta va a ser una grabación que va a ser exhibida posteriormente a las personas que quieran escucharla. La conferencia propiamente no va a ser grabada por motivos técnicos, de tal manera que estoy haciendo una pregrabación, estando al mismo tiempo presente, para luego entonces los que quieran hacer preguntas o hacer aclaratorias, pues entonces hacer la videoconferencia. Ok, bueno, primeramente el modo como lo que ya había dicho, pues el modo como se usan estos términos cualitativo y cuantitativo en ciencia empírica es distinto dependiendo de alguna visión que se tenga sobre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿de acuerdo? A diferencia que procede, a mi modo de ver, por el modo en que se usa la lógica en la ciencia. Es decir, los aspectos de la ciencia empírica relativos a las mediciones se enfocan desde una lógica de primer orden, se cuantifican los predicados, es una lógica de predicado, entonces se cuantifican los predicados y esa cuantificación pues tiene pues muchos requisitos desde el punto de vista de esa lógica. Es la lógica que le da inicio a la matemática pues, y posteriormente a los lenguajes computacionales y todo esto. Otra óptica lo hace usando la misma lógica de predicado, pero en un contexto más general, pues más holístico, más global, lo que impide entonces, o lo que facilita tener una visión más totalizadora, pero no por lo tanto excluyente, ni en nuestra opinión teniéndose por qué cambiar tan radicalmente pues el nombre. Estas cosas directamente no las vamos a discutir. Corrientemente los términos se plantean como una dualidad, ¿sí? Es decir, lo cuantitativo se opone a lo cualitativo, ¿de acuerdo? Así es como se plantea y así es como se conoce normalmente en la población, pues en el uso corriente del lenguaje. Lo que estaría por verse es qué clase de dualidad es, ¿de acuerdo? Entonces, el diccionario de antónimos, por ejemplo, o uno de los diccionarios de antónimos que consultamos, lo muestran como antónimos, es decir, lo cualitativo es antónimo de lo cuantitativo, generando pues algunas confusiones. A mí me las genera, porque entonces querría decir que son antónimos cognitivos, es decir, no se conectan porque tienen significados distintos. Si tienen significados distintos, entonces quiere decir que los términos refieren sobre la realidad cosas distintas, es decir, habría cosas cualitativas y habría cosas cuantitativas en la realidad. Y estas cosas, pues ahí ya nos metemos en Honduras, como se dice, pues nos metemos en cosas ya más difíciles. Vamos a citar a Moulines. Moulines es un filósofo de la ciencia, que ha escrito un libro muy importante, ya tiene algunos años en el mercado, se llama Introducción a la filosofía de la ciencia. Es muy interesante estudiarlo. Hay que entender que Moulines es positivista crítico, pero con esto lo que quiero decir es que él es un positivista crítico y actual, no es de los positivistas de la década de los 30 del siglo pasado, el Círculo de Viena, ni mucho menos comtiano, ni mucho menos, pues, o sea, es un positivista de los que han actualizado toda esa doctrina y han, digamos, la ha mermado de toda la crítica que se le ha hecho, pues igualmente es más conceptualista. Sin embargo, pues no estaremos de acuerdo con todo lo que les pone, pero es un libro que sin duda hay que estudiarlo, el que está metido en ciencias empíricas, pues, y sobre todo el que está metido de alguna manera en estas cosas de las mediciones. Okay. Vamos a citar algunas palabras de él, porque él tiene un peso específico en la ciencia, en la filosofía de la ciencia, y además es un interlocutor válido. Entonces él va a decir que la distinción entre lo cualitativo y lo cuantitativo se ha tomado con frecuencia como una distinción fundamentalmente ontológica.
cuando debería ser en realidad, cuando debería ser tomada como una distinción epistemológica, es decir, cómo se conocen las cosas, no cómo son. Basado ante todo en la estructura conceptual con la que conceptualizamos la realidad. Es decir, Molinas dice que nosotros conocemos el mundo a partir de un sistema conceptual que tenemos, que se lo oponemos al mundo, y este sistema conceptual nos ayuda a guiarnos por allí. Esto es correcto, esto corresponde por supuesto a toda la epistemología moderna. Aquella idea de tabula rasa de la conciencia ya no priva, pues. Aquella cosa que el sujeto que está sujetado a la realidad ya no es subjectus, pues ya no es aceptada, ¿de acuerdo? El sujeto tiene un aparato conceptual con el cual mira. Sin embargo, necesita de la realidad alguna respuesta para poder validar ese concepto. Ok. Entonces va a decir que carece de sentido decir que un fenómeno o proceso real es en sí mismo cuantitativo o cualitativo. No es la realidad, va a decir, no es la realidad misma o un fenómeno particular lo que es cualitativo o cuantitativo, sino el modo como lo describimos, es decir, el aparato conceptual que utilizamos para aprenderlo, para traerlo hacia nosotros, pues. Esto es interesante porque abre entonces el camino hacia la existencia de algunas dualidades conceptuales o de algunas dualidades epistemológicas sobre los términos, sobre lo cualitativo y lo cuantitativo. Sin embargo, habría que matizar algunas cosas respecto de esto para que no afecten el posterior uso de los términos sobre los objetos epistémicos de la ciencia. Y nosotros hablaremos de esto respecto de la estadística. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿hay un dualismo metodológico? Vamos a aclarar en primer lugar que los dualismos fundamentales, los dualismos esenciales, los que son ideas puras, intuitivas en el sentido kantiano y en el sentido de Platón, son doxa y episteme por un lado, que sería el dualismo metodológico. Ahí habría un dualismo metodológico evidente, porque una cosa es el conocimiento que nosotros sabemos de las cosas por mero choque con la realidad, es decir, doxa, nuestra experiencia directamente, y por la otra pues tenemos el episteme, que es entonces ya una idea de ciencia razonada, acordada, ciencia, en fin, pues, ¿de acuerdo? Con base en conceptos ya mucho más coherentes y establecidos. No sería mera opinión, pues, en todo caso. Esa es una dualidad esencial. La otra dualidad esencial es la dualidad ontológica, que divide el cuerpo de la mente. Es una dualidad esencial también y se discute muchísimo sobre su interconexión, sobre todo este tipo de cosas, pero no podríamos hablar de un monismo en ese sentido, sino tendríamos que hablar de la existencia de una dualidad entre mente y cuerpo. Eso no quiere decir porque estén separados. De tal manera que nosotros, admitiendo que esas son dualidades inconexas o dualidades esenciales, no inconexas, perdón, dualidades esenciales, el resto de las dualidades que crea la ciencia son clasificaciones menores, son clasificaciones convenientes, como dividir las clases de animales, como dividir las personas por su tamaño, por su peso, por sus opiniones, X, pues. El resto de las clasificaciones no son esenciales, sino son más convenientes, pues son más, sin que se interprete mal, serían, digamos, más contingentes, pues tienen que ver con los intereses y con la intencionalidad que tenga el observador y el científico. Bueno, entonces, viéndolo de esa manera, los filósofos han planteado cuáles son sus categorías. Las categorías que son, las categorías son grandes conceptos muy generales con los cuales se subsumen muchos elementos de la realidad y se puede tratar la realidad a partir de esas grandes categorías. Para Kant, en este caso, no porque yo sea o no sea kantiano, sino porque no voy a discutir las categorías de los demás filósofos, esta viene a pelo pues con la discusión. Las categorías kantianas son 4: cualidad, cantidad, relación y modalidad. Y lo que queremos expresar con estas 4 categorías es que ellas son planteadas no como contradictorias, son planteadas como categorías con las cuales pensar la realidad sin que necesariamente
esto tenga tenga que ser entradas en conflicto en la realidad. Es decir, las categorías forman parte del metalenguaje de la ciencia, es decir, de la filosofía de la ciencia, y las usamos para construir nuestro lenguaje objeto, pues para construir los objetos a los que nos referimos en la realidad. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hablamos de cualitativo y cuantitativo en la realidad, estamos usando las categorías kantianas, aristotélicas, de Peirce, las que sean, las estamos utilizando para comprender la realidad. Es decir, no son un invento de una ciencia particular. Están en el metalenguaje, ¿de acuerdo? Y así deben ser entendidas y así deben ser usadas para seguir pues, una línea de pensamiento coherente. Bueno, ya habíamos hablado lo de doxa y episteme. Cualquier frase, fíjense bien, cualquier frase que nosotros tomemos, de la realidad, va a contener, o es posible que contengan, estas 4 categorías. Es decir, se pueden identificar estas 4 categorías en los discursos, en los distintos discursos científicos que se tienen, incluso por supuesto en el discurso natural, en el lenguaje natural. Bueno, vamos a ver pues algunos ejemplos que los prometimos en la presentación. En la lógica, evidentemente, ¿no? La lógica de predicados es cuantitativa. ¿Por qué es cuantitativa? Porque dinamiza las cosas cuantitativamente, interesa dinamizarlas de manera cuantitativa. Entonces, ¿cuáles son los cuantificadores de la lógica de predicados? Bueno, algunos, ninguno y todo. Es decir, siempre vamos a referirnos a las cosas con alguno de estos cuantificadores. O nos referimos a uno, o a varios, o a ninguno, o a todos. Es decir, siempre hay una cuantificación en la referencia que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la frase Juana es más bella que María, ahí se pueden identificar las categorías, ¿de acuerdo? Es decir, ahí está presente las categorías cualitativas de la belleza, está presente las categorías de cantidad, que es más bella, y la de relación, ¿correcto? Entonces, nos estamos dando cuenta que la combinación de cualidad con cantidad es fundamental para el lenguaje, para poder expresar el lenguaje, para poder matizarlo, para poder recorrerlo, para poder relativizarlo, pues, ¿okay? En el lenguaje natural, entonces vamos a tener, y los profesores de castellano y literatura y los lingüistas, pues en esto son realmente unos extraordinarios profesionales, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el plural, el singular, los adverbios de cantidad, es decir, aquí hay un montón de formas lingüísticas y gramaticales que son cuantitativas. ¿De acuerdo? Son cuantitativas. No podríamos hablar ningún lenguaje natural sin cuantificarlo. ¿Por qué? Porque los términos, la cualidad se presenta como un término absoluto. Rojo, verde, duro, frío, triste. ¿Sí? Las propiedades se presentan como un absoluto. Correcto. Y nosotros, para trabajarlas en la realidad, necesitamos relativizarlas, porque efectivamente no notamos que la tristeza sea absoluta en alguien, sino que es mucha. No notamos que la alegría en una persona sea también absoluta, sino que sea menos o más alegría que otro. De tal manera que lo cuantitativo, y esto que quede bien claro, lo cuantitativo habla en sentido kantiano de cuán relleno está el concepto de esa cualidad. Altísimo. Es una apreciación que nosotros tenemos entonces de cuán relleno está la cualidad de la percepción. Y para eso se usa la cantidad. La cantidad tiene muchos usos. No es el número por el número. ¿De acuerdo? Tiene varias funciones. Una de ellas es establecer un orden. La manera como yo ordeno el mundo, pues también es entre un más y un menos. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Pero también es qué tiene más, qué tiene menos de esto. Si yo necesito ordenar el mundo, objetivarlo. Y una de las formas de objetivación más importante es
la cuantificación de la distancia. De la distancia. Vamos a ver si nos da tiempo de hablar un poco más de eso. Bueno, en matemática no se diga, pues en matemática tenemos teoría de conjuntos, y ustedes dirán, bueno, pues si son números, ¿cómo la teoría de conjuntos va a ser cualitativa? Tenemos la teoría de grafos. Bueno, pero si hay un montón de relaciones con los grafos, ¿cómo es que eso es cualitativo? Tenemos la topología, ¿correcto? Y las métricas, pues son cuantitativas. De la topología quiero hacer un comentario interesante, es decir, la topología trata de que teniendo una misma cantidad de algo, por ejemplo plastilina o barro, yo con esa misma cantidad de barro que tengo en un torno, yo voy a moldear sin romperlo, yo voy a moldear un jarrón, voy a moldear lo que sea con la misma cantidad de barro. Entonces fíjense ustedes que con la misma cantidad, si con una cantidad constante de algo, yo puedo cambiarle su forma. Interesante, ¿no? Porque entonces yo soy plástico y topológico en el sentido de que si varias personas tienen el mismo peso, sus formas son distintas. Esto es muy interesante y de una profundidad tremenda, ¿okay? Y es matemática, ¿no? Stephen Hawking, por ejemplo, él estudió el universo utilizando topología. Creo que un gran amigo del Ross, creo que era el apellido de él, en la película lo encontró pues haciendo un montón de cálculos con líneas y curvas y todo esto, analítica, pues lo que se llama analítica, y él le dijo, ¿por qué no utilizas topología? Y bueno, se le abrió el mundo, porque entonces empezaron los gusanos del espacio, las ideas estas de Einstein, etcétera, empezaron a hablar de plegar el espacio, de doblar el espacio, correcto, para entonces al doblar el espacio, entonces dos puntos lejanos se pueden unir, y bueno, ahí hay toda una teoría muy interesante que se está usando para viajar a Marte, etcétera, para todo eso. Entonces fíjense ustedes cómo lo cualitativo y lo cuantitativo, siendo dos categorías de la filosofía, pues se usan de una manera muy dinámica y muy interesante en todo esto, pues no se usan nunca de manera contradictoria, y menos para excluir unas cosas e incluir otras. Ok. Esto, pues, por supuesto que se expresa en la graficación estadística, pues hay gráficos cualitativos y gráficos cuantitativos dependiendo del número de ejes cualitativos o ejes cuantitativos que tengan ¿cómo se llama? El eje cartesiano. Si el eje cartesiano tiene los dos ejes cuantitativos, ahí se va a mostrar un gráfico cuantitativo. Si uno de los ejes es cualitativo, es decir, de categorías, de alto, bajo, no sé cuánto, de escalas, categorías, pues, que llaman, entonces ese gráfico pues es cualitativo. Entonces fíjense ustedes la riqueza que hay en todo esto, en cómo las categorías cualitativo y cuantitativo se particularizan y son particularizadas por cada ciencia, arreglándolas a su manera para poder hablar de sus objetos epistémicos, de lo que están tratando en la matemática, en la estadística, en la física, etc. ¿Okay? Un comentario final pues, sobre los documentos académicos, y me vine a colaciones porque siempre he tenido una preocupación por cómo las metodologías llaman a las incrustaciones que se hacen en los documentos. Y lo traigo a colación porque la tabla estadística se ha convertido en un método de organización, un método de análisis también de las variables. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a mi modo de ver, pues debería tener, digamos, un tratamiento aparte en el caso de que el documento pues fuese un documento con alto contenido de estadística. Bueno, pero eso está siempre sometido a las metodologías APA, Harvard, Chicago, Manhattan, bueno, X, pues la cantidad de metodologías que hay ahora para hacer un documento. Entonces eso está sujeto a eso. Entonces fíjense ustedes que en estadística, para no confundir, entonces para no usar las categorías de una manera abrupta y radical, entonces lo que es cualitativo y lo que es cuantitativo se dinamiza en conceptos, en mediciones métricas y no métricas. Es decir, lo que es considerado en matemático como cuantitativo es lo métrico,
¿De acuerdo? Lo no métrico no es considerado cuantitativo porque no tiene muchas propiedades matemáticas. Pero lo no métrico sigue siendo cuantitativo en un grado. En un grado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ustedes han oído hablar de los conceptos métricos y de los conceptos no métricos. Es un error que se comete clasificarlos como cuantitativos o cualitativos, pues provoca disonancias con las intuiciones que tenemos de sobre cualitativo y cuantitativo. Es decir, entra en conflicto el concepto que tenemos nosotros, el concepto ordinario, corriente que tenemos de lo cualitativo y lo cuantitativo, entra en conflicto con supuestos términos, asignaciones técnicas que se les hace que tienen el mismo nombre. Por eso entonces que en estadística se llama esnométrico y métrico. Además, porque es más propio de lo que se quiere expresar. Ahora bien, la importancia de la métrica estriba en que abre las puertas al mundo experimental. Y hago un pequeño silencio porque ahí tiene que haber una pequeña reflexión. Creemos que el mundo experimental es el mundo de los laboratorios, el mundo de los controles, de variables, etcétera, y eso no es cierto. Eso fue la experimentación de Fisher de los años 40, 30, etcétera. Ahorita esos conceptos se han abierto mucho. Experimentación ahorita no es únicamente control de variables para monitorear o para hipótesis de causalidad. La experimentación tiene que ver con algo también mucho más abierto, que en este caso pues es diseño de conceptos métricos que tienen una forma de medición instrumental. Fíjense lo que les voy a decir. Los conceptos científicos ahora, muchos conceptos científicos ahora se construyen, muchas teorías científicas se construyen con bases métricas. ¿Por qué? Porque la métrica permite mostrar el concepto. ¿De acuerdo? La diferencia que hay entre el calor y la temperatura. El calor es fenomenológico porque usted lo siente con la mano. El calor del cuerpo, el calor de la mano. ¿Correcto? Si tiene fiebre, si no tiene fiebre. El calor se siente integralmente con el cuerpo. La temperatura no. La temperatura es una definición técnica, es una definición científica, la cual se materializa en el termómetro. Es el termómetro el que mide la temperatura. Pero por el hecho de, eso pasa mucho en la ciencia, ¿verdad? Los conceptos científicos, nosotros para poder interpretarlos entonces en un nivel observacional, se diría en un nivel cualitativo, con el que yo no estoy muy de acuerdo, pero para interpretarlas en un nivel cualitativo, entonces se baja a calor. Pero no, se está llevando al mundo observacional, al mundo de los sentidos, al mundo de lo que yo puedo sentir directamente, porque el concepto allí pues es irrealizable si no es a través del instrumento. Eso es algo entonces muy importante y muy interesante. De manera tal que el mundo experimental estamos asistiendo, y esto ya es a favor de la, digamos, para abrir y para hacer la antesala del curso, estamos asistiendo a un mundo cada vez más experimental, no porque se haga experimentos con nosotros, esas son otras cosas que a veces uno no entiende, ¿no? Cuando se habla de experimentos. El mundo experimental no es porque se haga experimentos con nosotros. Más experimentos hacen los psicólogos sin ser eso experimental del todo, ¿no? El mundo experimental es porque estamos utilizando una cantidad de instrumentos y de herramientas de todo tipo, instrumentales para la vida corriente. Observe cuántos instrumentos usa usted en la cocina, instrumentos científicos, digamos, o digamos así, pues con un aire científico, que usted le pone un termómetro a la comida, usted mide una cucharada, un cuarto de cucharada, media cucharada, no sé cuánto, una taza, 2 tazas, usted y trae una medida exacta ahí. Los aires acondicionados tienen medidor de temperatura y usted ya está acostumbrado a la graduación de la temperatura. Usted se olvidó del calor, usted mide ahora las cosas por todos esos dispositivos, los termostatos, etcétera, los ascensores con sensores de vibración, etcétera. Pues mira, hay un mundo experimental allá afuera
del que nosotros estamos participando. Y ya para ir terminando esta parte, porque el webinar pues era un poco corto para que la charla sea más interesante, más larga, quiero decirles que eso no impide. No he hablado del mundo sintético porque no viene al caso, pero el mundo experimental con las cuantificaciones no tiene por qué impedir el trabajo etnográfico. No tiene por qué impedirlo. Pareciera que ciertos métodos se han quedado zanjados en una observación y en un supuesto subjetivismo, suponiendo que entonces hay un estado de absoluta subjetividad, que usted puede entonces no objetivar nada. He visto algunas comparaciones de métodos, dice, bueno, no se puede generalizar nada. ¿Cómo que no se puede generalizar nada? No se podrá hacer una generalización inductiva, pero en términos corrientes nosotros generalizamos. Una de las cosas que precisamente Chomsky dice que nos cuidemos, cuídese de las generalizaciones inadecuadas, porque ¿por qué necesitamos generalizar? Porque necesitamos objetivar el mundo. Si tenemos que saber dónde estamos, para saber dónde estamos tenemos que objetivarlo, saber que estamos cerca de qué, lejos de qué. Una absoluta subjetivación sería una especie de gurú que está ya en una especie de trance, en donde ya no siente el cuerpo, no le interesa el cuerpo, él no ve el mundo porque está contemplando a Dios. Yo creo en eso. Ahí sí sería un estado de éxtasis subjetivo total, pero en la vida corriente no, y para hacer ciencia menos. Fíjense ustedes que lo métrico, un comentario, lo métrico, la idea fundamental, digamos que la variable o el elemento con el que trabaja la métrica es la distancia. Y si aquí hay un ingeniero lo puede corroborar. Es la distancia. Es decir, todas las formulaciones de la métrica, creo que son tres características que tienen que tener algo para que sea métrico, es la distancia. ¿Cómo forma la distancia? Evidentemente la distancia, porque el plano cartesiano lo que se ve son distancias. Entonces usted en adelante esa distancia la convierte o la metaforiza en miles de cosas, en peso. Usted la metaforiza en peso, en cercanía, en correlación, en coincidencia, en desavenencia. La distancia es un elemento esencial en el proceso de objetivación y la usamos metaforizada de muchas formas y no nos damos cuenta. Acercamiento, dependencia. ¿Quién sabe cuántos adjetivos se pueden encontrar que tienen que ver con distancia? Y que entonces, por supuesto, los que están en eso, pues entonces tratan de crear métricas que tengan que ver con distancia, pero las tienen que identificar, ¿no? Tienen que identificar la distancia y hacer el correlato, ¿sí? Pero la objetivación es fundamental. Hay conceptos, por ejemplo, que quedan en un estado absoluto, por ejemplo, el concepto de costo. El concepto de costo, ¿sí? El esfuerzo que se hace para hacer algo, tiene que ser metrizado, tiene que ser objetivado, porque si no usted no puede trabajar con la idea de costo. Hay cosas que son difíciles de monetizar, como el arte, por ejemplo. Entonces se somete a subasta. Y someterla a subasta es una manera de objetivarla. A quién le gustó más y quién pudo pagar más. Es una manera de objetivarla, ¿de acuerdo? Pero también ponerle precio a las cosas. Y crear monedas metrizables, porque ellas entonces más o menos simulan el esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, $1, medio dólar, $1 centavo de dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las métricas también forman parte de nuestra vida corriente, porque todo ese mundo experimental se rebaja, se devuelve al mundo observacional, al mundo nuestro, pues. Y no voy a decir que es mundo cualitativo, pues eso no es verdad. Al mundo observacional, al mundo de los sentidos, al mundo de la vida experiencial, pues al mundo de las causas y los efectos como lo sentimos diariamente. Bueno, y ya para finalizar, entonces, cuando yo digo que la estadística no puede admitir
que es solamente cuantitativa por una sola razón. La parte de medición métrica o no métrica, es decir, contar simplemente, contar personas, por ejemplo, contar cosas, eso es no métrico. Es aritmético, es no métrico, porque no tiene métrica, pero es aritmético en sentido de que sigue unas reglas aritméticas construidas para eso. Fíjense, la estadística fue hecha como una ciencia del Estado. ¿Sí? Tenía un contenido político. ¿Por qué? Porque el Estado-Nación que se formaba en el siglo XVII necesitaba ser identificado, necesitaban saber cuál era la riqueza nacional. Y entonces la estadística nació muy pegada con la economía. Además, había que describir la nación. Y los mismos historicistas, porque eran filósofos historicistas, positivistas, pero eran historicistas, que construyeron la estadística, también definieron la etnografía. ¿Por qué definieron la etnografía? Porque había que hacer descripciones de la cultura. Y así empezó la etnografía, haciendo descripciones de la cultura. Entonces, ¿qué ocurre? Trabajaban conjuntamente. Una cosa era describir la producción, el ganado, la producción, las cosechas, esto, la cantidad de enfermos, que había muchas epidemias en la época, correcto, las enfermedades, los nacimientos, los matrimonios, toda esa cosa había que estructurarla, porque había que crear una estructura del Estado, y al mismo tiempo había que describir la cultura, ¿de acuerdo?, para saber las dinámicas sociales, con otras lógicas, pues con unas lógicas más abiertas, más holísticas, ¿de acuerdo?, que narraran la descripción de todo. Y eso se usó conjuntamente, pues, se usó muchísimo conjuntamente. Y si usted agarra hoy en día, ¿cuántos siglos? 18, 19, 20, 21, 4 siglos después, o 3 siglos después, pues no sé. Si usted toma un libro del INE, por ejemplo, de cualquier INE de cualquier país, usted va a ver al principio una descripción territorial. Una descripción territorial, con la cultura, las cosechas, las tradiciones de esos pueblos, X, y después usted sigue diciendo, bueno, entonces hay tantos habitantes por tal municipio, por tal cosa, hay tantos casados, hay tanto esto, empieza a haber una descripción del Estado, una estadística, que entonces contiene elementos etnográficos y elementos estadísticos, y contiene mucha métrica, porque ahora es muy difícil hacer las cosas sin métrica, porque esto ha avanzado. Entonces yo, ya finalizando, pues ya para finalizar, los estoy invitando a que vean la estadística social, etnográfica, mucho más holística, mucho más amplia, y no se me queden en los métodos multivariantes ni en nada de eso, señores. Eso es una parte que es muy interesante y muy importante en la estadística, pero ese es el mundo de los modelos, ese es el mundo de la modelación, que es un mundo grande también, muy amplio, es un mundo también muy amplio. Ahorita es muy difícil que usted no entre en la perspectiva experimental, quítele la palabrita control. Si usted se saca la sangre, usted los valores de la sangre, de la glicemia, de lo que sea, usted los compara contra qué cosa, contra una escala que ya ha sido creada para eso, ya ha sido modelada, no tiene que modelar permanentemente. Usted se fija en los máximos y los mínimos, en los rangos que hay de colesterol, y usted sabe si es normal o no. Ese es un proceso que se viene haciendo desde el siglo XVIII. Entonces usted entra allí, bueno, eso es cosa de la biopolítica, ¿no?, dijera Foucault, pero usted entra ahí en esa parametrización de la humanidad. Y eso entonces no puede ser tema que lo trate la etnografía, no puede ser tema que lo trate la sociología. Esas son las cosas con las que entonces uno no le cuadra algunas cosas de la metodología. Entonces los estoy invitando a que vean la estadística mucho más amplia, transversalizada por otras disciplinas, y enriquecida por todo esto. Entonces, bueno, muchas gracias por haber asistido. Ahora pasamos a la fase propia de la conferencia, y esta parte entonces yo la voy a exponer a los demás. Bueno, muchas gracias.